En esta oportunidad vamos a continuar con el tema Estado y democracia. Vamos a hablar de que la democracia es una palabra, es un término, diríamos, que significa significa pueblo y kratos significa poder. Es decir, que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y a controlar sus gobernantes. En otras palabras, podemos decir que la democracia es un régimen político que el poder está concentrado en el pueblo en la toma de decisiones. También tenemos que la democracia es una forma de organización de Estado, en el cual las decisiones colectivas son adaptadas, diríamos, por el pueblo mediante mecanismos de participación directa, diríamos, o de manera indirecta. Y esto lo confiere bajo legitimidad a través, diríamos, de sus representantes. La democracia contribuye, diríamos, a los procesos eleccionarios, a los procesos de elección, a la toma de decisiones, diríamos, de manera participativa, equitativa y justa. ¿Por qué? Porque la democracia es sinónimo de libertad, de equidad y de justicia. La democracia debe prevalecer en la toma de decisiones, especialmente en la familia, que es la primera organización social, es la unidad básica de una sociedad, así como también en los equipos de fútbol, en las actividades culturales y sociales y políticas, donde debe prevalecer y se le debe dar la oportunidad, diríamos, sin distinción de raza, género ni ideología, a tomar decisiones. Los principios de la democracia implican las decisiones que se deben de tomar. Esto debe ser bajo procesos estructurales, jurídicos y legales. Decisiones, diríamos, en beneficio de la mayoría, para tener, diríamos, una convivencia social equitativa y justa. Especialmente hablamos de una justicia social, donde todos tengan los mismos deberes y derechos de acuerdo a los roles o el estatus al cual pertenecen. Los tipos de democracia tenemos ahí que la democracia, dijimos que es un sistema político, dijimos nosotros que es el poder en el que se concentra del pueblo, es el pueblo, es el que toma las decisiones, y estamos hablando de dos tipos de democracia. Existe la democracia, diríamos, directa o participativa, que es un sistema de gobierno donde los ciudadanos participan directamente. Es decir, que si hay millones de personas dentro de una sociedad, se le debe consultar a los miles o millones de personas que hay. Esto hace que la toma de decisiones sea más difícil, diríamos, por las diversas opiniones emanadas, diríamos, del pueblo, es en el cual se concentra el poder. También tenemos ahí que este tipo de democracia apareció en Atenas. Todos sabemos que la democracia como sistema de político o como sistema de gobierno surge en la civilización griega. Entonces, en la ciudad de Atenas, que era una de las ciudades más desarrolladas en el siglo IV y V, prevaleció o se instaura, diríamos, la democracia, pero una democracia, diríamos, patriarcal, en la cual las mujeres no tenían oportunidad de participar, así como los extranjeros, ciudadanos extranjeros, y los esclavos no tenían derecho, o sea que eran excluidos del proceso de la toma de decisiones. Diríamos, la otra es la democracia liberal o representativa. Este tipo de democracia es la más usada en los países democráticos. Tenemos ahí el caso de que elige a sus representantes y funcionarios para que actúen en representación de los intereses de ellos. Tenemos representantes que son electos a través de procesos electorales. Esto pasa en los países democráticos, donde los representantes de la Cámara Legislativa, del Poder Ejecutivo y, diríamos, del Poder Judicial representan los intereses de las masas o del Estado o de la sociedad, que es el soberano en los sistemas democráticos. Tenemos ahí que para establecer un régimen democrático
Tenemos versiones como de David que dice que un requisito mínimo son elecciones libres y limpias. Estamos hablando que haya libertad de elección y propuestas abiertas, diríamos, o no sectoriales, o no paternalistas, y limpias que estén contempladas dentro de los procesos legales establecidos bajo vigilancia, diríamos, nacional e internacional de los entes controladores de estos procesos eleccionarios. Gobiernos abiertos y responsables, abiertos al diálogo, abiertos, diríamos, a las propuestas, abiertos a las exigencias de las masas y responsables que deben actuar en función de los intereses del pueblo y no intereses de la élite o la clase dominantes o la clase gobernante. Ahí tenemos que deben de garantizarse los derechos civiles y políticos de todo ciudadano. Recordemos que los ciudadanos tienen derechos, tenemos derechos individuales y derechos sociales. Eso es el Estado, debe garantizarlos, y su máximo representante debe velar por la garantía de esos derechos. Así como también la existencia de una sociedad democrática, donde haya equidad, donde haya justicia y donde haya libertad, donde los mismos de oportunidad y los mismos derechos se contemplen dentro de los diferentes sectores sociales. En cambio, el profesor Robert habla que la democracia es un sistema de poliarquía, dice, porque los funcionarios electos deben darse de manera constitucional, como lo establece la Constitución de la República, que ya estipula cuáles son los procedimientos a través de los órganos, en este caso el Tribunal Supremo Electoral ya estipula cuáles son los lineamientos a través de los cuales se deben elegir los funcionarios y por el tiempo que se debe establecer, como lo dice la Constitución de la República. Hablamos de elecciones libres e imparciales, que no darle ventaja, diríamos, ni beneficio, diríamos, a una organización política más que a otra, ¿verdad? Ahí estamos hablando del derecho a ocupar cargos, estamos hablando que las personas a partir de los 18 años, todo ciudadano tiene derecho a ocupar cargos, a elegir y ser electo, así como también tiene la autonomía de decidir y la autodeterminación hacia cuáles organizaciones políticas va a pertenecer. Aquí tenemos que los partidos políticos son organizaciones sociales, que tienen como principal función, diríamos, ejercer, diríamos, una gran influencia para establecer procesos democráticos con equidad, libertad y justicia, de acuerdo a los intereses de la población o de sus, diríamos, adeptos o afiliados. Dentro de esto tiene una gran influencia en los procesos democráticos, porque ellos son los representantes de los intereses del pueblo, del Estado, y estos deberían de transportar las exigencias o las estrategias o los mecanismos a través de los cuales se busca el bienestar colectivo o social, especialmente en las áreas de salud, educación, seguridad, recreación, diríamos, vivienda, empleo, etcétera. Después tenemos que ¿quiénes son miembros de los partidos políticos? Es todo ciudadano mayor de 18 años, como lo establece la Constitución de la República, es ciudadano reconocido y en el cual se vuelve, diríamos, partícipe o tiene una afinidad política. Estamos hablando, en este caso, vamos a hablar un poquito de lo que es el poder y la democracia en América Latina. Todos sabemos que la democracia como sistema político se instaura en América Latina, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Esto sucede después de los procesos de independencia, cuando se consolidan el Estado, la nación y el Estado, se independizan de España y adoptaron como sistema de gobierno la democracia liberal o representativa, pero ha tenido algunas deficiencias, diríamos, por las cuales no se ha instaurado a lo largo de todos estos años. Ahí tenemos una de las más notorias, tenemos el clientelismo, que hablamos ahí de las personas que se vuelven clientes de un partido político a través de diferentes grupos, a través de diferentes programas, a través de diferentes estrategias utilizadas por los sistemas o las organizaciones políticas para controlar los sectores poblacionales, especialmente jóvenes. Entonces se vuelven, y estos actúan en función de los intereses y las demandas y bajo control, diríamos, de sus partidarios. Después tenemos ahí el particularismo, estamos hablando de que consiste en la patrimonialización de los bienes públicos como objetos privados, personas que tienen, diríamos, objetos, máquinas,
cosas, diríamos, viviendas, estamos hablando de bienes materiales que son propios del Estado de Honduras y la persona lo toman como que para uso personal, entonces lo toman como un patrimonio de sí mismo. Además también esto se ha visto en América Latina, es notorio y sabido de todos que la democracia no se consolida, diríamos, por los golpes de Estado que se han dado, diríamos, en la mayor parte de los países de América Latina. Tenemos gobiernos autoritarios, ¿verdad? Estamos hablando de que imponen su voluntad a través de la fuerza o a través de la emisión, diríamos, de decretos, en los cuales están alejados, diríamos, de lo que establece la Carta Magna o la Constitución de la República. Los severos ajustes estructurales, estamos hablando en este caso de los impuestos, de la inflación, de los paquetazos, diríamos, de los endeudamientos, diríamos, y sobre todo, diríamos, del uso de dinero adquirido, diríamos, sin ninguna inversión y sin ningún control. La ingobernabilidad que tenemos, diríamos, los diferentes sectores sociales, no se sienten, diríamos, gobernados y cada quien actúa según sus propios intereses. La irresponsabilidad de los partidos políticos que no trabajan en función de los intereses de las masas, sino en función, diríamos, de la cúpula política que representan. Y con el endeudamiento, diríamos, los golpes de Estado, diríamos, el endeudamiento, la inflación que tenemos, los gobiernos autoritarios y diríamos, irresponsables, han contribuido de manera significativa al aumento de la pobreza absoluta que día con día se incrementa, diríamos, especialmente en América Latina, especialmente en los países como el nuestro. Para concluir, tenemos ahí que el Estado, para que sea duradero, adoptan símbolos de identidad cultural. Hemos adoptado símbolos como la bandera, como el escudo, como el mapa, como el himno nacional o canto a la patria, para ser forjadores de identidad, para ser forjadores de sentimiento de patriotismo o de Estado, y esto contribuye a que los Estados sean más duraderos. También tenemos que hay una diferencia entre Estado y nación. La nación se le llama al conjunto de personas de diferentes orígenes sociales y étnicos que viven en territorios determinados. Ahí establecemos el liberalismo clásico, también el que es un enunciado. Este sostiene que el Estado debe darse en función de la seguridad pública, bajo la administración de la justicia, la libertad y especialmente, diríamos, en el financiamiento de obras públicas de beneficio colectivo. También tenemos que la democracia representativa existe y debe darse un control popular en la toma de decisiones y hacer prevalecer los derechos que día con día se respetan y se cumplen menos. Los medios de comunicación son grandes forjadores de la democracia. Estos deben contribuir y fortalecer la democracia a través de la comunicación veraz y sobre todo actuando con profesionalismo sin beneficiar, o ensalzar un determinado sector político. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía y el derecho del pueblo. Y elige sus gobernantes. Estos gobernantes deben estar establecidos en la Constitución de la República, como lo establece a través de procesos electorales limpios, transparentes y abiertos. Hablando un poco de democracia, estamos hablando que en Honduras la democracia se empieza a instaurar, un sistema democrático se empieza a instaurar a partir de 1982 con el gobierno del doctor Roberto Soso Córdoba, y el cual fue interrumpido con el último golpe de Estado, y posteriormente ha sido gobiernos autoritarios, fraudulentos, y apegados a los intereses de la élite y no de las masas sociales. En esta oportunidad sí concluimos con esta clase y nos veremos en la próxima clase con la continuación de la temática a desarrollar en la asignatura de Sociología.